A ver cómo pasamos esto. Ahí está. Dentro del núcleo, ¿sí? Si nosotros dejamos de lado el citoplasma y nos vamos al núcleo, vamos a ver que el núcleo tiene diversos componentes, pero lo que más nos interesa a nosotros de lo que hay en el núcleo es un hilo, ¿sí? Un hilo que aproximadamente, si nosotros lo estiramos, tiene aproximadamente de una sola célula, tiene 2 metros. O sea, ustedes imagínense un hilo de coser que está enrollado de tal forma que esos 2 metros de hilo de coser tienen que entrar adentro de una célula que mide 7 micras, ¿sí? O más, algunas más grandes, otras más chicas, pero en promedio miden 7 micras, que una micra es la milésima parte de 1 milímetro, para que ustedes tengan idea de lo que mide una célula, ¿sí? La milésima parte de 1 milímetro es una micra, una célula mide 7 micras. El núcleo es mucho más chiquito, entonces adentro de ese núcleo, ¿sí? Está enrollado un hilo que mide 2 metros. Nosotros tenemos 2 billones de células. Si nosotros pusiéramos ese hilo uno a la par del otro de todas las células del cuerpo, ¿sí? Nos alcanzaría para ir montones de veces, unas 70.000 veces ida y vuelta a la Luna, como para que ustedes tengan idea de la cantidad de material genético que nosotros tenemos en el cuerpo. Ese hilo de 2 metros tiene un nombre y se llama comúnmente ADN. ¿Qué es el ADN? Es la abreviación de una palabra que es difícil de pronunciar, que se llama ácido desoxirribonucleico. Por cómo está conformada, tiene ese nombre. Es mucho más fácil decir ADN. Y tiene una forma particular de compactarse. ¿Qué es compactarse? Es enrollarse. De diversas formas, ese hilo de 2 metros está enrollado de montones de proteínas que se van enrollando de una forma, de otra y demás, y se va compactando y se va agrupando en pequeñas cajas. Estas cajas, cada una de estas cajas tiene un nombre y se llama cromosomas. Todas las células son distintas, entonces decimos, como si todas las células son distintas, ¿cómo es que algunas células tienen una información y otras tienen otra? La realidad es que esta cromatina, que así se llama la molécula de 2 metros, está, no en todas las células hace la misma cantidad de proteína. Por más que la información de cada una es la misma en todas las células del cuerpo, en algunas células se encuentra tapada una información y se produce otra, en otras otra, en otras otra, en otras otras, y eso hace que las diversas células del cuerpo mantengan y hagan y se diferencien para hacer cada una proteínas completamente distintas. Y una célula es completamente diferente a otra célula. Acá tenemos, ¿se ve en la foto, no, Nahuel? Sí, se ve bárbaro. Bien, si está muy complicado, alguno me pregunta. Primero tenemos, en el margen izquierdo, tenemos una célula completa con el citoplasma y en el núcleo en celeste. Agrandado tenemos algo en forma de X. ¿Qué es algo en forma de X? Es la estructura más grande que forma la cromatina, que forma este hilo de 2 metros. Se compactan en cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas, digamos, son los agentes encargados de compactar y organizar la cromatina, o sea, toda la molécula de ADN, para que entre dentro de un núcleo que es microscópico. Eso es lo que es cromosomas. Estos cromosomas se encuentran de a pares, por ende, la información genética en una célula se encuentra duplicada. La mitad proviene del padre y la mitad proviene de la madre. Por ende, cada cromosoma tiene su homólogo. Uno viene del padre, entre comillas, el otro viene de la madre. Por lo tanto, todos los cromosomas están de a pares. Así, dentro de cada núcleo vamos a tener el par 1, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5, y así cada especie va a tener un número cromosómico distinto. ¿Sí? Por ejemplo, todos los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 22 pares de cromosomas son iguales, ¿sí?
se encuentran diapares. Y el último par se le denomina par sexual. ¿Por qué se le denomina par sexual? Porque es lo que hace que un individuo sea macho o sea hembra, ¿sí? En el supuesto caso de que tenga dos cromosomas iguales, en el caso de los mamíferos, significa que es hembra, y si tiene dos cromosomas que son distintos, un X y un Y, significa que el individuo es macho. En mamíferos, en aves es al revés. Los machos son los que tienen dos cromosomas iguales y las hembras son las que determinan el sexo, porque tienen un cromosoma sexual de una forma y otro cromosoma sexual completamente distinto. Los cromosomas se llaman sexuales o no sexuales. Los sexuales es el último par, los no sexuales son cualquiera de todos los otros. Eso nos va a servir para cuando el otro miércoles, este miércoles que viene, no, el otro tampoco, el otro, hablemos sobre genética aplicada. Ahí vamos a ver por qué es interesante conocer la ubicación de un gen, porque nos va a dar los individuos que vamos a medir como caracteres ligados al sexo o no ligados al sexo. Unos se van a transmitir de una forma y otros se van a transmitir de otra forma. Los canalicultores o aquellos que hagan loros, por ejemplo, y demás, que jueguen mucho con el color, que les guste hacer mutaciones, sabrán que hay genes que son autosómicos y que están ubicados. Todos los que son autosómicos están ubicados en los cromosomas no sexuales, y los genes que son ligados al sexo están ubicados en los cromosomas sexuales. Ahí vemos que en la estructura del ADN, después de esta X, vemos que se desenrolla un pedacito y encontramos como monedas que van enrollando. Esos son, bueno, diversas estructuras que se llaman histonas, ¿sí? Que son proteínas, que hay varios tipos, que van enrollando el ADN de a pedazos, como si fueran moneditas, y después estas moneditas se van apilando y hace que ocupen muy, muy poquito lugar. Y se termina desenrollando en donde dice gen y nucleótidos. Donde dice gen y nucleótido, eso es ya la molécula de ADN desenrollado, o sea, la cromatina, el ADN desenrollado. Ahora vamos a ver lo que es gen. Esto se llama cariotipo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un estudio en donde vemos una célula y vemos el núcleo, y hay diversos procesos que nosotros usamos para poder ver los cromosomas, se agrupan de a pares. Entonces ahí tenemos el par 1, el par 2, el par 3, así, esto está sacado en humanos. Y si ustedes se fijan, hasta el par 22 son todos iguales. O sea, los del 1 son iguales, los del 8, por ejemplo, son iguales, los 2 del 15 son iguales, los 2 del 22 son iguales, pero en el 23 no pasa lo mismo. Esto es porque el 23 es un par sexual, ¿sí? Es lo que determina el sexo, y por ende el primer individuo, el que tiene una X y una Y, significa que es un macho. En mamíferos, en aves es al revés. Esto es un cariotipo de humanos. XY significa macho, X hembra. En aves es al revés. Así se ve, bueno, al microscopio, esto no importa mucho, ¿sí? Los dibujitos como que uno lo hace así para entender, pero en realidad cuando uno los ve no son una X así porque sí. Pero bueno, saber de que cada par tiene su homólogo. El cromosoma desenrollado hace exactamente lo mismo. Bien, acá está. Vamos a ver acá. ¿Qué queremos ver acá? Si ustedes se fijan ahí hay una palabra que aparece en chiquitito que se llama gen. ¿Qué es el gen? El gen es la secuencia de aminoácidos que codifica para una proteína, ¿sí? Cada gen es la molécula de ADN necesaria para producir una proteína. Estos genes varían en las especies, digamos, y son los encargados de la variabilidad genética, son los encargados de las mutaciones y son los encargados de lo que nosotros vemos y de todas las funciones vitales del cuerpo. O sea, cuando nosotros vemos un canario
amarillo, cuando vemos uno rojo, cuando vemos un loro que es azul, o cuando vemos uno verde, o cuando vemos... En realidad, lo que estamos haciendo cuando juntamos un individuo con otro es modificar y conocer cuál es la estructura y la secuencia de un gen para que cuando se junte con otro, la interacción de esos dos genes nos dé un individuo que sea azul, que sea amarillo, que sea rojo, que sea la cabeza de un color y el cuerpo de otra, o que tenga las rayas más anchas, o que tenga las rayas más cortas. Eso es lo que nos va a interesar a nosotros. Y es la base de la genética molecular, es cómo funciona y cómo hacemos nosotros para conocer estas estructuras que nosotros vamos a necesitar para que un individuo, si nosotros queremos sacar canario blanco o queremos sacar canarios de color, o queremos sacar con fajas más grandes, con fajas más chicas, o que sea más grande, o que sea más chico, o que tenga el pico de una forma o el pico de otra, tenemos que conocer estas cosas justamente desde acá, desde la molécula de gen. Bueno, acá está, a ver, no lo puedo ver en la computadora. ¿Se ven, abuela, ahí? Sí, Fabri, se ve. No, yo no lo puedo ver, así que lo voy a tratar. Acá hay un ADN fragmentado. Sí, acá está. Bueno, acá lo que quise mostrar con esta foto es que todos sabemos de que los machos producen espermatozoides y que las hembras producen óvulos, pero en realidad lo que tenemos que conocer es que es el vehículo, los espermatozoides y los óvulos, es el vehículo, el autito, digamos, que tiene un macho o una hembra para llevar su material genético y que se transmita a lo largo de las generaciones. Entonces, lo que lleva un espermatozoide adentro de su cabeza justamente es un rejunte de cada uno de la mitad de su material genético del macho y que lo va a querer poner en la hembra para transmitir su descendencia. Si nos fijamos nosotros adentro de la cabecita del espermatozoide, lo que hay son cromosomas. Y lo que dice ahí es que agrandando ese cromosoma, lo que en realidad llevamos, ¿sí?, o queremos transmitir, es ese material genético, es esa hebra de ADN, que ahí está la clave de la vida de todo ser humano, de todo ser vivo, ¿sí? Ácido desoxirribonucleico, bueno, acá es lo que vimos, es desenrollar cada vez más. ¿Para qué? Para desenrollar esa molécula y llegar al gen. Este gen es la secuencia completa de ADN que codifica para una proteína. Otra vez lo mismo. Así se desarrolla el gen para que comience a replicarse. Esto no importa tanto. Lo que sí quise mostrar acá es que algo que no tiene nada que ver con esto, y es que para que esto se dé y que la hebra de ADN se pueda abrir a la mitad, desenrollarse y volver a duplicarse para formar espermatozoides o para formar óvulos o para formar una célula nueva, se necesita un compuesto que se llama ácido fólico. Este ácido fólico, ¿sí?, es lo que inhibe cuando nosotros damos sulfas en etapa de reproducción. Por eso no se usa, ¿sí?, porque en una etapa en donde nosotros queremos que nuestros canarios o que nuestros loros y demás tengan un buen material genético y que transmitan un buen material genético, no podemos usar sustancias que inhiban la producción de ácido fólico, porque el ácido fólico se necesita para la producción de ADN. Entonces, no usar sulfas justamente por esto, porque acá para desenrollar la molécula y que se duplique, ¿sí?, necesitamos ácido fólico. No usar sulfas en etapa de reproducción. Bien, acá ahora ya lo que sabemos, lo que es los cromosomas, vamos a ver varias cosas acá. Vemos letras A, B, C, D, E, F y vemos que de una parte de la X, de la otra parte de la X, vemos las mismas letras. Pero si nosotros agarramos el otro cromosoma, vemos que algunas letras están en mayúscula y otras en minúscula.
¿Qué nos dice esto? Recuerden que todos los cromosomas estaban de a pares, ¿sí? Uno recibido del padre, uno recibido de la madre. Esto no es tan así porque en realidad el material genético se combina y cada una de las cromátidas está mezclada, pero para que sea a fines más prácticos, una de la madre y otra del padre. Ven que dice cromátidas hermanas. Cada una de esas letras, la A grande y la A chica, es un gen. Por ejemplo, si nosotros tomamos solo la letra A, tenemos que está compuesto por una A grande y una A chica. Cada una de esas variantes que está en cada uno de los cromosomas se llaman alelos. ¿Qué son los alelos? Son las dos o más variantes que tiene un gen para codificar una proteína. Y estos son distintas. Por ejemplo, en Kramer, ¿sí? Si estamos ubicados en un cromosoma que es no sexual, o sea, en un autosoma, y nosotros tenemos una A grande y una A chica, significa de que ese animal va a ser portador del gen azul. No lo va a manifestar porque entre la A chica y la A grande hay una interacción. De esa interacción entre los alelos de un mismo gen, ¿sí? Recuerden otra vez lo mismo. Estamos en los cromosomas. Un cromosoma, el otro cromosoma. Entre esas dos moléculas, una recibida del padre y una de la madre, hay una interacción solo entre ellas dos. No con los otros genes. Solo entre los dos alelos, que son las dos o más variantes que tiene ese gen. ¿Está? Esa interacción que tiene puede ser de dominancia completa, de codominancia, eso lo vamos a dejar para otra vez. Pero lo único que quiero que sepan ahora es que hay una interacción que es la interacción que es entre el mismo gen. ¿Sí? Eso se llama intralocus, una interacción que se da solo con ellos dos. El A interactúa con el A, el B con el B, el C con el C, el D con el D, y así cada uno de los 2 metros que tiene la molécula tiene una que está exactamente duplicada a la par y cada uno de esos miles y miles y miles de genes tiene una interacción que de la interacción de esas dos moléculas, de esas dos alelos de un mismo gen, es lo que nosotros vamos a ver para genes que son cualitativos, o sea que se pueden ver externamente. Quiero frenar un poco ahí, no sé si voy rápido, si alguno tiene alguna pregunta, si alguno quiere que expliquemos algo otra vez. No han levantado la mano y hasta ahora no han consultado en el chat. Están perdidos, nadie entiende nada. Hay dos, pueden ser dos variables. Bien, O se bueno, entonces seguimos. Dale. Para esto tenemos caracteres que son individuos que son heterocigotas para un carácter o que son homocigotas. ¿Qué significa esto? Es genéticamente lo que se dice como, lo que no se dice genéticamente como portador o no portador. En realidad, los individuos homocigóticos son aquellos que tienen las dos letras del mismo gen, o sea, los dos alelos de la misma variante. Por ejemplo, si es A grande, el otro tiene A grande. Entonces, como los dos son iguales, quiere decir que ese individuo no porta, ¿tá? Entonces, supóngase un individuo es homocigota porque no porta el carácter que nosotros estamos midiendo. Si las variantes de ese gen son distintas, ese individuo es portador, por lo tanto es un individuo heterocigota. De ese gen tiene un alelo de una clase que domina sobre el otro, por eso el recesivo se porta, no se manifiesta, pero ese individuo lo transmite a su descendencia. Cromosomas homólogos y genes alelo. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos viendo hasta recién. Hay muchas más variantes que puede tener un gen, que se llama alelismo múltiple. Ahí, por ejemplo, ocurre en, bueno, yo siempre hablo de loros porque de canarios la verdad que
No conozco mucho en cuanto a la transmisión genética, pero creo que Fede Domínguez iba a conectar hoy, él la tiene mucho más que clara, o si alguno conoce, digamos, la herencia de algún carácter en particular, le puedo decir cómo se transmite o cómo va en canarios. Pero en el caso, por ejemplo, de loros, hay un gen particular de alelismo múltiple que es el gen azul. El gen azul tiene varias variantes, en donde una de las variantes es el turquesa y es una variación del azul. Entonces muchas veces hay muchísima gente, por no decir un 95-98%, que dice el gen azul, el gen turquesa, cómo se transmite, no se transmite. En realidad no es otro gen aparte del azul, sino que es, o sea, otra variedad del alelo azul, es un alelismo múltiple. Por eso hay gente que dice el turquesa no se porta, y en realidad el turquesa se puede portar, incluido en muchísima cantidad de citácidos, no solo en Kramer. Creo que en Agapornis también se da. Turquesa es una variación del azul, ¿sí? Puede ser que no tenga azul, que tenga azul o que tenga turquesa. Por ende, un individuo verde que porta azul también puede portar turquesa, porque el turquesa solo se manifiesta en doble dosis, en simple o en doble dosis, pero dentro de la línea azul, no de la línea verde. Bueno, eso es muy técnico ahí. Bueno, esta la puse como para que vean que hay, así como se transmiten muchas veces caracteres que nosotros queremos transmitir, también se pueden transmitir enfermedades. Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener cuidado si nosotros conocemos que hay individuos que tienen una determinada enfermedad, así como transmitimos cosas buenas, también podemos transmitir cosas malas. Y que no solo aquello que nosotros vemos y que nos gusta es lo que se transmite en un ave. Muchas veces si nosotros vemos un ave, eso Fede puede hablar un montón, Fede Domínguez, porque la parte de Canarios Deporte y todo eso la tiene muy clara, pero una cosa son los caracteres cualitativos que son los que nosotros vemos, ¿sí? El color de una raya, el tamaño de una raya, si es rojo, si es amarillo, si tiene careta, si no tienes. Estoy hablando sin tecnicismo en Canarios, realmente no conozco mucho en Canarios. Entonces, por un lado vamos a transmitir esas cosas, pero por el otro lado tengamos en cuenta de que a lo mejor nosotros queremos transmitir el color de un ave, pero también vamos a transmitir cómo es la postura de ese ave, cómo es el tamaño de la cabeza, el tamaño del pico, la disposición, cómo se para en la jaula, el tamaño, las patas, los aplomos del ave, la conformación que tenga, y a lo mejor nosotros elegimos como reproductor un ave que nos gusta la parte de color, ¿sí? Pero no nos gusta otra cosa. Entonces tengamos en cuenta que cuando elegimos un ave no solo vamos a transmitir lo que a nosotros nos gusta del ave, sino que también vamos a transmitir lo que no nos gusta, ¿eh? Entonces tenemos que ver qué es lo que cuando pongamos en la balanza, cuando dejemos un animal para reproductor, saber que vamos a transmitir cosas buenas, pero tal vez lo que nosotros pensemos o querramos, no lo vamos a transmitir y vamos a transmitir todo lo malo, ¿tá? Entonces tengamos en cuenta eso. Acá, si ustedes se fijan en la parte de abajo, los individuos que son A grande, significa que son homocigota para ese carácter. Los que son A chica, son homocigota para ese carácter. En este caso, en el supuesto caso de que este tipo de dominancia sea una dominancia completa en un gen autosómico, o sea, que esté en cualquiera de los cromosomas menos en el sexual, lo que va a ocurrir es que es la presencia en el A chica, se va a manifestar externamente un ave que es recesiva. Para un carácter recesivo se va a manifestar justamente cuando se da la presencia del homocigota recesivo, A chico. Y después tenemos la presencia del heterocigota, A chica, que puede ser que venga en cualquiera de las dos formas, digamos, en una o en otra cromátida, en una o en otro cromosoma, que en ese caso sería para genes que son autosómicos y que tengan dominancia completa los individuos que son portadores.
En este caso, bueno, muestra lo mismo que estuvimos hablando recién y nos vamos a quedar con lo anterior porque si no sería mezclar más. Con que entiendan lo anterior estaría espectacular. Acá es más de lo mismo. El gen es la línea azul que está en los dos cromosomas. Alelo A chica, alelo A grande. Son las dos variedades del mismo gen. Alelo es las dos variedades del mismo gen. Dos o más variedades. Esto como es la transmisión de color y de alelismo múltiple, por ejemplo, en conejos pasa lo mismo. No encontré fotos en internet, así que por eso puse la de conejos. Pero fíjense, de acuerdo a cómo se manifiestan los alelismos múltiples, ¿sí? Es el color. Todo esto estamos hablando solo de un solo gen. Y fíjense que este gen, de acuerdo a cómo se manifiesta en los hijos, de acuerdo a cómo juntemos los padres, nos va a dar 4 colores distintos. Cuando entendemos lo de las letras, por ejemplo, A grande, A chica, A grande o A chica, vamos a entender cómo y el porcentaje que sacamos de los hijos. Para esto tenemos que saber cómo es la transmisión del carácter, pero lo único que vamos a ver es esto, no nos vamos a complicar. Esto es para un gen simple, común. Son genes que tienen dominancia completa y que se pueden ver, que son cualitativos, que lo podemos ver a simple vista, que no se pueden medir, ¿sí? Son cualitativos. A grande produce espermatozoides solo A grande. A chico solo produce espermatozoides A chico, espermatozoides u óvulos, ¿no? Si ustedes se fijan en la parte de arriba son espermatozoides y en la parte del costado lateral izquierdo son redondelitos, eso significaría óvulos. Acá estamos mezclando dos individuos que son portadores, heterocigotas. Lo que vamos a sacar es, si ponemos por arriba los espermatozoides y por abajo los óvulos, el primer cuadradito, el que dice A grande, sale de un espermatozoide con A grande y un óvulo con A grande. Entonces, ese individuo, mitad de la madre, mitad de la madre, va a ser A grande. El cuadradito 2, un espermatozoide con A chica y un óvulo, que es el A primero, que es grande, entonces forma un individuo heterocigota. Eso significaría que sería portador. Lo mismo pasa con el cuadradito de abajo primero, y el chiquitito, la A chiquita, digamos, es de juntar el espermatozoide con el óvulo, A chica. Si nosotros esto lo llevamos a un porcentaje del 100%, lo que nosotros estamos viendo es un 25% de A grande, un 50% de A grande A chica o portadores, y un 25% de individuos que manifiestan el carácter recesivo, sería A chico, o que no manifiestan el carácter A. ¿Se entendió hasta ahí? Fabri, nos avisan que no se ve la imagen, pero va a compartir de nuevo la pantalla. A ver, yo la estoy viendo acá, pero... Hasta recién sí se veía, ahora se dejó de ver, ¿eh? Conozco esa voz. Yo también. A ver, no falta ahí mucho vamos. Para que no se aburran. ¿Ahí se puede ver? Sí. Hacerle doble clic, abrirla, agrandarla nomás. Y... Está abierta la... A ver, no. No, que no se ve. A ver. Vamos a arrancar de nuevo. No es mi fuerte, definitivamente esto. ¿Ahí se puede ver? Sí, se ve.
más. Perfecto. Bueno, ya terminamos. Para no hacerla tan pesada, hay para hablar 20 miércoles de genética. Entonces, esto es, ¿cómo sería la herencia o qué pájaro nosotros sacaríamos de un gen que es autosómico? Cuando hablamos de autosomas, ¿sí? Hablamos de genes que son no sexuales, o sea que están en los cromosomas que son no sexuales, con dominancia completa, porque hay 3 tipos de dominancia, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el otro miércoles, de acá a unos miércoles. Entonces es interesante que conozcan solamente esto. Diferencia entre genética cualitativa y cuantitativa. Acá no nos vamos a meter mucho, pero esto es más que todo una presentación para lo que va a venir después en los otros miércoles. Hay genes que podemos medir y hay genes que no podemos medir. Aquellos que no podemos medir y que los podemos ver son los genes cualitativos y son aquellos que nosotros los vemos a simple vista. Un gen de, por ejemplo, de color, ¿sí? Un gen de patas, un gen de aplomos, un gen de, perdón, de aplomos no, un gen de una mancha un poco más grande o un poco más chica, de la presencia o ausencia de color en